Hola, hola, vamos con la representación de los solapamientos en una molécula, ahora que ya sabemos los tipos de solapamiento que se pueden dar. Para ello, antes de empezar, os voy a hacer una correspondencia entre el tipo de enlace que nosotros vemos en la estructura de Lewis y los solapamientos existentes. ¿Vale? O sea, si yo veo que en la estructura de Lewis de una molécula tengo solamente un enlace simple, entonces el solapamiento que va a tener lugar ahí va a ser siempre un solapamiento sigma. ¿Vale? Que era el solapamiento frontal. Si lo que yo veo en la estructura de Lewis es que entre dos átomos hay un enlace doble, entonces es seguro que entre esos dos átomos va a haber dos solapamientos. Uno sigma y además uno pi. Es decir, va a haber uno lateral y uno frontal. Siendo uno de ellos el frontal y el otro el lateral. ¿Vale? O sea que es así como tenéis que hacer la correspondencia. Además, si veo que en la estructura de Lewis hay un enlace triple, entonces uno de ellos será sigma vaya sigma chuchurrido, pero los otros dos serán laterales. O sea que sigma siempre hay. Y atendiendo a esto, yo lanzo una gran pregunta. Le estoy poniendo ahí misterio, ¿eh? Venga, Carlos, arranca. Espérate que ponga esto bonito. Os lanzo una pregunta que vamos a escribir aquí. ¿Podríamos decir que el enlace doble es el doble de intenso que un enlace simple? Y alguno dirá, pues sí, ¿no? Porque, a ver, si el enlace simple es un enlace solamente y el enlace doble son dos enlaces, pues entonces el doble enlace tiene que ser el doble de intenso que el enlace simple. Bueno, pues alguno ya, que será muy cuco, dirá, no. No. Y si alguno se queda patidifuso, a ese que es tan cuco le digo, explícalo, por favor. Y ese tío tan cuco dirá, no. Porque en un enlace doble no hay dos solapamientos frontales. Si en un enlace doble hubiera dos solapamientos frontales, entonces el enlace doble sí sería del doble intensidad que el enlace simple. Pero dado que hay un solapamiento frontal y uno lateral, y el lateral es de menor intensidad que el frontal, la suma de las intensidades de esos dos solapamientos no hace el doble de la del solapamiento frontal que había únicamente en el enlace simple. ¿Vale? Entonces la respuesta es no, porque en el enlace doble no hay
2 solapamientos frontales, sino uno frontal y otro lateral. Y no olvidemos que el lateral es de menor intensidad que el frontal. Si yo fuera quien os pusiera el examen, esta pregunta caería casi seguro. ¿Ok? Porque para contestarla tenéis que tener un cierto nivel de comprensión sobre todo esto. Entonces, ahora ya que ya he lanzado yo mi super pregunta, vamos a ver como ejemplito la representación de la molécula de... vamos a representar la molécula de eteno. La molécula de etano y etino siempre se estudian, ¿vale? Porque alguna de ellas también suele caer en el examen para que representemos los solapamientos. Entonces yo voy a representar las tres, pero esta vez, pues bueno, he querido empezar por la de eteno. Representa los solapamientos la molécula de eteno. Tiene que haber un doble enlace entre los dos carbonos, H2, ¿vale? Nos darán los números atómicos de carbono y del hidrógeno. ¿Para qué me los dan? Bueno, pues me los dan para quien no sepa hacer la estructura de Lewis, que es haciendo la configuración electrónica, contando los electrones de valencia y demás, pues pueda hacer la estructura de Lewis, ¿vale? Quien sepa escribirla directamente, que además en el caso de sustancias orgánicas es muy fácil, pues que la haga directamente. De hecho, yo la voy a hacer directamente, ¿vale? Así que en el paso a paso, el paso 1 sería escribir la estructura de Lewis de la molécula que yo voy a representar. Vamos a ver la pila del pen, si me deja escribir o no. Vamos a ver, hijo. Por favor, dadme ánimos. Quitamos la pila, volvemos a poner. Dame una C, dame una A, una R, una L, una O, una S. Carlos, tú puedes. Fijaos que vuestros ánimos han surtido efecto. Paso 1. Gracias, chicos. Estructura de Lewis. Hago la estructura de Lewis de la molécula. Fijaros que podemos hacerlo por el método sencillo. Pongo los átomos de la forma más simétrica posible. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia y pone 1 a compartir, puesto que es estable con 2. 1, 1, 1 y 1. Cada carbono tiene 4 enlaces de valencia, 4 electrones de valencia, se estabiliza con 8, por tanto pone a compartir los 4 que tiene. Así de esa manera. Y ya vemos que aquí se establece enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple y enlace doble, ¿vale? Ya tenemos la estructura de Lewis. Y importantísimo, gracias a la correspondencia que os he enseñado al principio, uno ya sabe lo que tiene que salir.
debe salir que entre carbono e hidrógeno debe haber solapamiento sigma, 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 y que entre carbono y carbono tiene que haber un solapamiento sigma y un solapamiento pi. ¿Ok? Porque eso es lo que dijimos. Enlace simple tiene que está correspondido con un solapamiento sigma y un enlace doble con un sigma y un pi. Así que ahora ya jugamos con ventaja, porque cuando uno sabe lo que tiene que salir, es más fácil hacer las cosas. Paso 2. Identifico la hibridación de cada átomo. Y paso 3. Represento cada átomo según su hibridación, reproduciendo de manera fiel la estructura de Lewis que habíamos hecho al principio. Para eso hicimos el paso 1, ¿vale? Entonces, identifico la hibridación de cada carbono. De cada átomo. Los hidrógenos no hibridan. ¿Vale? No hibridan porque tiene una zona con electrones a su alrededor y además es que pensar, la capa de valencia del hidrógeno es el nivel 1 y en el nivel 1 está el orbital 1s. No hay orbitales p. Entonces, si solamente tiene el orbital 1s, ¿con quién lo va a mezclar? Con nadie. Por eso no consigue hibridarlo. Los hidrógenos no hibridan. Y ahora los carbonos tienen 1, 2 y 3 zonas con alta densidad electrónica o zonas con electrones y debe tener hibridación sp2, puesto que necesitará 3 orbitales híbridos para disponer esas 3 zonas de alta densidad electrónica o esos 3 orbitales híbridos de manera que se minimicen las repulsiones entre ellos. Todo esto bajo el marco de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Ok, ahora vamos a representar cada átomo según su hibridación y el que no hibride pues se pinta con su orbital S esférico. Primero, consejo, representemos los átomos que hibridan. Para ello me voy a ayudar de un plano. Pongo el plano aquí, plano. No perdáis de vista los pasos que estamos dando, El primero fue la estructura de Lewis, segundo hemos visto la hibridación de cada átomo, que para eso nos ayuda la estructura de Lewis, y ahora vamos a hacer la representación de cada átomo según su hibridación, siguiendo la estructura de Lewis, la disposición de eso. Entonces, primero vamos a representar a este carbono. Tiene que ser con hibridación sp2. ¿Cómo se representaba la hibridación sp2? Pues mirad, poníamos primero un orbital sp2, que eso se ponían en forma de aspas en estas direcciones, veréis. En esta, más flojito, en esta y en esa, formando entre ellos ahí 120 grados, recordemos. Como pues ya hemos pintado uno, este sería un sp2. Ahora pinto ahí otro y ahora hacia acá otro, ¿vale? Ya tengo los 3 sp2 representados. Esto es de un carbono. Pinta en negro. Carbono. Y ahora al otro ladito voy a pintar el otro carbono.
que también tiene hibridación sp2. Lo voy a hacer justamente simétrico. Ahí he representado un orbital sp2, otro y otro. ¿Vale? Me queda también por pintar de recordad que en la hibridación sp2 teníamos que quedar sin hibridar un p, que en este caso sería el pz. Está por arriba y por abajo. No es que sean dos, sino que es uno, el pz, que es muy largo. Vale. Vale, pues ya tenemos pintados los dos carbonos. Y ahora tenemos que representar, o sea, este está y este está. Tenemos que representar los 4 hidrógenos. ¿Dónde? Pues los 4 hidrógenos con su orbital S se representa aquí, aquí, ahí, y ahí, es decir, solapando con los otros orbitales híbridos del carbono. S, S, S y S. ¿Vale? Y ahora ya lo que tenemos que hacer es representar los solapamientos entre los orbitales. En el solapamiento este entre sp2 y sp2 del carbono, acordaos de lo que os conté, solapamiento entre orbital híbrido y orbital híbrido, ¿qué tipo de solapamiento se dará? Ajá, sigma. Muy bien, solapamiento frontal. Y entre estos P y P del carbono, dice, anda, es verdad, es lo que justamente me dijiste. Entre los orbitales P, que ya sabemos que se produce a lo largo de toda la longitud del P. Pero si hago esto, veis que, que lo tacho y me queda feo. Por eso solamente, o ponerlo así y así, pero si hacéis así, tenéis en cuenta que es un único solapamiento, pi, que no son dos. Por eso yo solamente lo marco así una vez. Ahí se está dando un solapamiento lateral entre los orbitales P. Y entre carbono e hidrógeno, ahí, se tiene que dar un sigma, pero entre todos ellos. Entonces lo vemos. Entre carbono e hidrógeno, sigma, sigma, sigma y sigma. ¿Y por qué lo sé además? Porque ya os dije yo que el sigma también se da entre orbital híbrido y orbital S. Ahora es cuando estamos viendo todo lo que os dije en el vídeo anterior. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y ya estarían aquí representados todos esos solapamientos entre los orbitales de la molécula de eteno. También los podéis, una vez lo tenéis representado, por si no queda claro en el dibujo, lo que se suele hacer es hacer una lista de solapamientos, que se hace aquí debajo. Se va indicando así. Dice, entre carbono sp2 y carbono sp2 hay un solapamiento sigma. Y entre carbono pz y entre carbono pz hay un solapamiento pi. Luego, entre carbono sp2 e hidrógeno S hay solapamiento sigma. Y de esto hay 4. Y esto es algo que también se recuadra. ¿Vale? Ahora, ¿puede hacerse esto con la notación de cajas? Sí, y lo voy a hacer porque os dije que también os iba a enseñar.
Entonces, y con la notación de cajas, vale, lo vamos a hacer rápido. Tengo que hacer de cada átomo ahí teníamos 6 átomos en total. De cada átomo vamos a tener que hacer la capa de valencia con notación de caja. Pero, fijaros lo que estoy haciendo porque yo soy un tuno. Lo estoy poniendo también aquí simétrico. Del carbono, su configuración electrónica era 1s2, 2s2, 2p2. Y eso hacía que la capa de valencia fuera esta. Como su capa de valencia es esa, tengo que representar esta. El subnivel 2s y el subnivel 2p. Así. Pero ahora mismo, así representado, ¿tiene covalencia 4? Y la respuesta es no. Así solamente tiene covalencia 2, por lo que hay un electrón que tiene que hibridar. Y como tiene que hibridar, entonces... Perdón, tiene que promocionar. Y como tiene que promocionar, entonces se representa así. ¿Vale? Promociona para que ya tenga, en vez de la covalencia 2 que tenía ahí, para que tenga la covalencia 4. Y ahora, ¿qué es lo que hacía el carbono? Hibridaba esos 3 orbitales. De manera que obteníamos 3 orbitales híbridos llamados sp2, sp2 y sp2. Y luego, aparte, el orbital que quedaba, que si este era el px, este era el py y este era el pz, pues el que quedáis sin hibridar es el pz. Y claro, eso mismo también se repite para el otro carbono. Y cada hidrógeno que tiene de configuración electrónica 1s1, solamente basta con hacer eso, porque ya de haber representado la notación de caja de su capa de valencia, ya vemos que tiene la covalencia 1, que es la que necesita. Recordad que la covalencia indica el número de enlaces que podía hacer cada átomo. Y eso mismo hemos dicho que se repite para cada hidrógeno. Vale, bueno, pues lo que tengo que hacer ahora es coger todo esto, este de este hidrógeno, ese mismo de ese hidrógeno, este y ese, y para este carbono tengo que coger esto, y para el otro carbono lo mismo. Y entre ellos tenemos que representar los apareamientos. Entonces, vuelvo a escribir aquí, hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, todos los átomos que hay. Y empiezo poniendo primero los de un carbono. ¿Vale? Ahora pongo los del otro carbono. Y de un hidrógeno y del otro, de los otros hidrógenos. Vale, estos son los S, S, PZ, PZ, SP2, SP2, SP2. Todavía no entendéis por qué los he puesto así, pero lo vais a entender ahora. Lo tenemos que disponer de aquella manera en la que podamos representar bien los apareamientos. Entre carbono y carbono hay 2 apareamientos. Uno lateral que se da aquí entre los PZ, y se pone aquí al ladito pi, y uno frontal que se da entre los 2 orbitales híbridos sp2. Y ahora vemos que aquí
se daban solapamientos también frontales entre sp2 y S de cada hidrógeno. Entre el S de cada hidrógeno y un sp2 del carbono se daban solapamientos frontales. Bueno, pues esos apareamientos hay que representarlos aquí. Aquí habría uno y ahí habría otro. ¿Qué es más complicado esto? Sí, por eso yo digo que prefiero hacerlo directamente con la representación gráfica. Pero para quien lo haga con la notación de cajas, que por supuesto es más feo, pues que sepa que también se podría hacer así, ¿vale? Y esta sería la representación de los solapamientos en la molécula de eteno con la notación de cajas. Y a gustito nos hemos quedado. Ale, un saludo. Adiós.